sí damos la bienvenida a nuestros hermanos en Facebook, a los hermanos que se han unido y que no han tenido la oportunidad de saludarnos. Pero en esta noche estamos presurosos por entrar en la palabra del Señor. Y vayamos rapidito allí a Filipenses, capítulo 1. Vamos a hacer un poquito una recapitulación de lo que estuvimos viendo el jueves pasado. Filipenses, capítulo 1. Vamos a dar desde el verso 3. Me decía, hermano, pero estamos volviendo muy atrás. No, yo les quiero mostrar algo, mis hermanos. El lema, digamos, la frase o el versículo clave de este versículo es: para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es el vivir? Si usted busca un diccionario, la palabra vivir significa tener vida. Porque a veces alguno puede decir vivir es morar en tal parte, residir en tal parte. Pero usted sabe que para vivir tiene que tener vida, estar vivo, ¿no es cierto? Eso es, para mí el vivir, para mí la vida mía es Cristo, Cristo es mi vida. Esa es la esencia de la frase que dice Pablo. Cristo es mi vida, bendito sea el nombre del Señor. Mientras aseguro que el teléfono esté bien allí, seguimos compartiendo. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Una cosa que les quiero compartir, mis hermanos, dijimos Cristo es mi vida. Lógico, nosotros pensamos, bueno, mi vida es Cristo, pero ¿cómo puedo estar seguro yo de que la vida de Cristo está operando en mí? Una cosa es que yo lo crea, una cosa es que yo lo diga, pero otra cosa que se esté llevando a cabo, mi hermano. ¿Me va siguiendo? Acuérdese que uno de los pasajes más citados últimamente es Isaías 53, cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La palabra de Dios nos fue dada por una sencilla razón, para que nosotros sepamos lo que Dios ya hizo. Acuérdense, cuando Dios creó al hombre, ya Dios había hecho toda la obra de la creación. Y dice que en el séptimo día Dios descansó. En el sexto creó al hombre, en el séptimo descansó, ¿no es cierto? Bendito sea. O sea, el hombre no tuvo nada que hacer en la obra de la creación de Dios. Y a veces parece que Dios nos debiera favor en la forma que vivimos, que nos sentimos con orgullo, con soberbia, con altanería, como si Dios nos debiera algo, ¿no es cierto? Pero nada, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. Decía, ¿cómo puedo saber realmente que la vida de Cristo está operando en mí? Fíjense, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Un corazón agradecido por aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Usted puede orar con gozo por todos los hermanos? ¿O hay algunos que le causan tristeza? Que le causan preocupación, por no decirlo disgusto, ¿no es cierto? Pero Pablo nos dice, cuando la vida de Cristo está operando, fluyendo libremente en nosotros, vamos a tener gratitud. Orando en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, que es la participación de aquello. Mi hermano, Dios no te ha salvado para que te sientes en una iglesia, para que un día te lleven al cielo, ¿no es cierto? Vengan ángeles a buscarte si el Señor no vino antes. No. Él te ha salvado para que participes, tengas comunión, participación en esta obra bendita que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, estando persuadido de esto. ¿Ve? La vida de Cristo fluyendo en nosotros nos trae pleno convencimiento de fe. Nos asegura, nos afirma en la fe. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, pero también fe es fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo reproducido en nosotros, ese es el fruto del Espíritu, y es fe, fidelidad a Dios, ¿no es cierto? Y dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga y abra los libros y juzgue, ¿no es cierto?
porque Él ha designado el Padre para traer juicio. Y dice la palabra del Señor: como me es justo sentir esto de todos vosotros, pues cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Bendito sea. Dice, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Nota esto, mi hermano. ¿Cómo puedo saber que el Espíritu de Dios, la vida de Cristo, está operando en mí? Y acá dice Pablo que en mis prisiones habían sido hechos participantes, habían participado en ello. Y vamos a ir rapidito en esta noche al capítulo 2. El capítulo 2 podemos ver el ejemplo de Cristo en primer lugar. Después el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito. Por si te quedan dudas, cómo tiene que ser la vida de un cristiano. Y allí de Epafrodito, miren lo que dice en el versículo 25 del capítulo 2. Ahí termina de hablar bien, de dar un buen reporte acerca de Timoteo, y empieza diciendo Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mis hermanos, Pablo, ya lo hemos dicho, estaba preso. Hay algunos estudiosos que hablan de que era un encarcelamiento o un arresto domiciliario. Pero ¿sabes qué? El arresto domiciliario que relata la Biblia, allí en el capítulo 28 del libro de los Hechos, ahí estaban unos soldados que lo estaban custodiando, pero él permaneció viviendo en una casa alquilada y tenía libertad para recibir un montón de gente. O sea, ahí no me habla de necesidades, pero acá él habla, ministrador, dice, mensajero, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Estaba preso, detrás de barrotes, no era un arresto domiciliario. Entonces, mi hermano, usted sabe que en las cárceles romanas en la antigüedad, ¿qué pasaba? Un preso, alguien que tenía digamos, no sé si llamarle la desgracia, pero caía preso, cometió un delito, fue acusado por un delito, bien digo, un crimen, lo llevaban preso. Y usted sabe que el preso, la cárcel, el Estado, no gastaba mucho en mantener vivo a un preso. Ahí lo encerraban hasta que muriera. O si alguno se apiadaba, si tenía buenas relaciones con alguien afuera, que se acordara y le trajera algo de comer. En la cárcel no le servían comida, no era la hora de la cena, que pasaba el carrito dándole la sopa en cada celda. No, ibas a comer si alguien te llevaba comida. Lo mismo te ibas a cambiar de ropa si alguien te llevaba tus ropas y te la lavaba y te traía ropa limpia. Esto me habla realmente, fíjense, no es tan descabellado esto. Ojo, no estoy diciendo, ¿no es cierto?, como ahora se lo critica a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, de maltrato a los presos y qué sé yo. Pero fíjense una cosa, un preso va a la cárcel por un delito, algo que hizo, porque no puede vivir en sociedad, transgredió las leyes de la sociedad, ¿no es cierto? Y cometió un crimen, un robo, no sé, X causa, está preso. Ahora, la cárcel es para aquellos inadaptados que no pueden vivir en sociedad, pero que a la vez es una oportunidad para saber si ese preso hizo algo bueno cuando estaba en libertad. Eso se va a ver de alguien por gratitud, lo va a venir a visitar y le va a traer, ¿no es cierto?, de comer, o como decía, una muda de ropa limpia. Y allí está, y dice Pablo que Epafrodito era no es vuestro mensajero. O sea, Epafrodito no solamente va a llevar esta carta, sino que también le va a llevar noticias en otras veces, y le traía informes acerca de los hermanos, de las iglesias, de cómo estaban, ¿no es cierto? Y dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que estaba enfermo. Que había enfermado, perdón.
Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y présteme atención, mi hermano. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por el Señor. Dice por mí. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y cuando está hablando de Timoteo, dice la palabra que dice, a ninguno tengo del mismo sentir que Timoteo, porque dice, cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Fíjense en la iglesia, muchas veces usted va a encontrar todo eso en la iglesia. Y este hombre, Pablo, está preso y está buscando alentar a la gente. Es un hombre que no está dolido y que me duele acá, que no, que esto, lo otro. Mirá la condición, mirá que yo entregué mi vida a Cristo por el Evangelio, perdí todo, lo tengo por basura y ahora estoy acá pudriéndome en una cárcel, no sé si voy a salir con vida. Tenía razones para estar amargado, para estar angustiado, para sentir lástima de sí mismo. Pero él no lo hace, mi hermano. Piensa en los otros. Vive para Cristo sirviendo a los demás. Y ahí dice la palabra, dice el Señor, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Una cosa es que yo diga te amo, y otra cosa es que ponga a Dios por testigo de que realmente te amo. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Otra de la evidencia de que la vida de Cristo está operando en un creyente es lo que Pablo está experimentando en este momento. Y es que él se convirtió en un hombre de oración. Antes era un hombre que perseguidor de la iglesia, quería exterminar, quería matar. Cuando Pablo estaba en la religión, él quería matar, aniquilar todo aquello que se interpusiera con las creencias de él, de lo que él percibía que era Dios. Pero qué lindo que nosotros no tenemos que percibir quién es Dios, hacernos idea, sino que vino, Él se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesucristo. Ya no adoramos a un Dios que no conocemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo puedo saber que la vida de Cristo está operando en mí? Es que tengo hambre y sed por la palabra del Señor. Quiero crecer en el conocimiento de mi Señor y Salvador. Dios no me va a amar, presta atención, Dios no me va a amar más si estudio la Biblia. Dios no me va a amar menos si no estudio la Biblia. Pero ¿sabes qué? Si vos estudias la Biblia, vas a amar más a tu Dios. Porque vas a conocer más a fondo lo que Él ha hecho por ti. ¿Quién es Él? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Recuerda, Dios no me va a amar más si estudio más la Biblia. Ni Dios me va a amar menos si estudio menos la Biblia. Pero sí yo voy a crecer en mi amor por el Señor. Y por eso estudio la Biblia, mi hermano. Porque quiero amar más, quiero valorar más a Cristo. Si voy a estar por toda la eternidad glorificándole, sirviéndole a Él. No hay cosa más linda que poder
amar al Señor. Y Pablo, la meta de Pablo era el disfrute de Cristo, poder disfrutarlo a Él y poder magnificarlo, mi hermano. Esta noche, no sé por dónde dejé una lupa, ¿no? Pero todos saben lo que es una lupa, ¿no es cierto? En inglés se llama magnifier, ¿no es cierto? Es una cosa, una lente que sirve para agrandar cosas, ¿no es cierto? Y Pablo, no es que él vaya que la figura de Cristo se vaya a agrandar, pero tú sabes una cosa, cuando te enfocas en Él, y acá Alicia me alcanza una lupa, ¿no es cierto? O como dice mi hija, mi papá no usa lente cuando lee, pero tiene una lupa cerca, dice. No sé qué es lo que habrá querido decir, ¿no es cierto? Pero bueno, miren, yo de chiquito siempre me gustaron las lupas, porque ustedes tienen en su mano, miren, ¿no es cierto? Acá está la lupa, ven cómo es. Es una especie de aro con una asa, con un mango, y un vidrio que tiene un aumento. Lupa. Lupa viene de la palabra francesa antigua que significa leer. O sea, ¿para qué sirve una lupa? Para poder percibir aquello chiquitito que para nuestra... Alicia me hace seña que me está confundiendo, perdónenme. ¿No es cierto? La lupa sirve para agrandar aquello que nuestros ojos les cuesta ver. ¿Sí o no? Ahora noten, cuando yo pongo la lupa, usted pone una lupa sobre algo, va a ver que donde enfocó la lupa, eso va creciendo y todo el contorno queda lo mismo, pero al ir creciendo eso, lo otro queda en segundo plano, que se ve mucho más chico, más difuso. ¿Me van siguiendo? Y ese es el cometido de Pablo. Pablo quería que su vida fuera como una lupa, magnificar a Cristo, que la figura de Cristo se engrandeciera. Él quería hablar de Cristo en todo momento, exaltar a Cristo, que Cristo fluyera a través de sus palabras. Y dice la palabra del Señor: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Conocimiento de las Sagradas Escrituras, mi hermano. Me duele en el alma tanto desinterés por estudiar la palabra del Señor. Y no lo digo, mi hermano, porque hay muchos que no estén esta noche acá. Pero usted donde vaya, en las iglesias, en todos lados, hay excelentes maestros. Pero ustedes saben que las reuniones de estudio bíblico son las más chicas. Vaya a una iglesia un domingo, va a ver que toda la gente que va el domingo, un 10, un 15% puede estar en un estudio bíblico. ¿Me van siguiendo? ¿Saben por qué a veces la gente escapa de los estudios bíblicos? Porque no se quiere exponer. No se quiere exponer, mi hermano, no quiere exponer su ignorancia, exponerse a la palabra del Señor. Dice que la exposición de tu palabra alumbra los ojos. Ahora, no es que yo te vengo a exponer, te doy una exposición bíblica. Quiere decir que vos te venís a exponer a la palabra. Y la palabra es la que te va a revisar, vamos a decir así, te va a analizar. Te va a hacer un análisis, un examen, ¿no es cierto? Es un espejo la palabra del Señor. Y dice la palabra: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Yo estudio la palabra del Señor porque la palabra del Señor me muestra la voluntad de Dios. Mi hermano, a veces oramos y hay una palabra de Dios acá, mi hermano. Mi fe no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es su gracia, su misericordia. ¿Me va siguiendo? Acuérdense que somos salvos por fe. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Y allí dice que somos salvos mediante la fe. Y es un don de Dios la fe. Es la gracia de Dios. Note que cuando dice el apóstol Pablo allí a los hebreos, le dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y me dice: acerquémonos confiadamente, en plena libertad, mi hermano, sin
sin sospechas, sin temores, a fin de alcanzar misericordia. Alcanzar me habla, sobre todo aquellos que no somos muy altos, ¿no es cierto? Vivimos teniendo que estirarnos para alcanzar las cosas, ¿no es cierto? Alcanzar me habla de alguien que se está estirando para alcanzar algo que estaba por allá arriba. Y ustedes saben qué es ese esfuerzo para alcanzar la misericordia de Dios. Es reconocer mi bajeza, mi pecado, mi falta de Dios, mi rebeldía hacia Dios. Y allí viene el arrepentimiento de decir, estoy mal, reconozco que estoy mal, que es pecado, que como estoy viviendo no puedo seguir, como el hijo pródigo. Y allí viene el arrepentimiento. Alcanzar misericordia y hallar gracia. Alcanzar me habla de que tengo que treparme, tengo que estirarme, pero hallar no, hallar. Generalmente uno halla las cosas en el suelo o al alcance de la mano, ¿no es cierto? Es fácil. La gracia de Dios es inmerecida. No es por mérito alguno, mi hermano. Estaba analizando, a veces se pregunta, cuando Dios llamó a Abraham, algo tiene que haber visto Dios en Abraham, ¿no es cierto? Sí. Y cuando uno se pone a estudiar la vida de Abraham, mentiroso, engañador. Fíjense que cuando aquel rey lo encuentra como que no era la hermana Sara, sino que era la mujer, en el descargo que le hace, le dice, yo me había puesto de acuerdo con ella cuando salimos de Ur de los Caldeos, que iba a decir que era mi hermana para que a mí me fuera bien. O sea, mirá, después de todo no es tan malo lo que yo hice porque ella estuvo de acuerdo. Qué atorrante, ¿no es cierto? Y así somos nosotros. Él estaba dispuesto a prostituir la esposa para que le fuera bien. ¿Qué vio Dios? La gracia de Dios, mi hermano. La gracia de Dios. Que Él tiene gracia de quien quiere. No es en atención a ningún mérito, porque si no, no sería gracia. Y dice la palabra, llenos de fruto de justicia. Ve que viene el conocimiento. Muchas veces no hay fruto porque nos falta el conocimiento de la palabra del Señor. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Yo aprendo para vivir mejor. Y allí una vida transformada es una vida que lleva fruto. El salmista en el Salmo 51 habla de que reconociendo su pecado, mi pecado está siempre delante de ti. Y después al final dice, lávame, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve, dice. Y entonces dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No estamos viendo conversiones en aquellos que quisiéramos ver conversiones. ¿No será que nuestras vidas están siendo un impedimento, mi hermano? Te lo digo sinceramente. Yo tengo gente en mi familia que tienen que ser ganados. ¿No será que nosotros mismos los estamos estorbando? Tengamos cuidado, mi hermano. Tengamos cuidado, seamos honestos. Usted sabe que el que cree que está bien no necesita médico. Y Jesús vino a buscar a los enfermos. Tenemos que reconocer, mi hermano, que no tenemos el fruto que a veces creemos que tenemos. Hemos hecho mucho y cosechamos poco. Y dice, para que aprobéis lo mejor, o sea que tengamos conocimiento de la palabra del Señor, tengamos discernimiento, aprobéis. ¿Usted sabe cuántas veces uno aprueba a una persona y después dice, uy, me equivoqué? Lo puse y resulta que le di mi confianza y me falló. No me falló, el que falló fui yo. La persona es lo que es. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de fruto de justicia, un carácter transformado, que son por medio de Jesucristo, no por el esfuerzo, no por el sudor humano,
por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y este pasaje ya lo hemos leído el jueves pasado, no lo vamos a leer, simplemente quiero mostrarte esto. Otra evidencia de que la vida de Cristo está operando en mí. Que ya no solamente Cristo es mi vida, para mí el vivir es Cristo, sino que también Cristo es el propósito de mi vida. ¿Qué es propósito? Propósito es aquello que te saca de la cama cada día. ¿Me va siguiendo? Hay gente que no quiere salir de la cama, quisiera seguir durmiendo. No tiene un propósito para la vida, mi hermano. Tené cuidado que si vivís la vida sin un propósito, te vas a ir con las manos vacías de este mundo. ¿Me va siguiendo? Tenés que tener un propósito en la vida. Si Cristo es tu vivir, tu vida va a tener propósito, mi hermano. Y el propósito de Pablo era el Evangelio, predicar el Evangelio, desparramar el Evangelio, esparcir el Evangelio. Por ese mismo Evangelio que él había atacado, ahora lo está llevando por todos lados. Y él ve una cosa, que todo lo que sufría, todo lo que estaba padeciendo, dice, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y de qué manera? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, o sea, han venido a ser conocidas, se ha divulgado, mi hermano. Yo creo que Pablo era el preso más conocido en aquella cárcel. Y dice, en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No tenía un púlpito Pablo, estaba en un calabozo, pero sus palabras salían con libertad, mi hermano. Aquellos que iban y estaban con él, llevaban las palabras de Pablo y allí aquellos que lo veían, que escuchaban, más de una vez lo deben haber escuchado cantar. Acuérdense, con Silas, en un calabozo le pegaron tremenda paliza, estaban todos lastimados en el cepo y sin embargo a la medianoche cantaban himnos a Dios. Y dice, los presos los oían. Gloria al nombre del Señor. Pablo tiene que haber cantado también en esa cárcel, mi hermano. Y su prisión se hizo notoria, notable, en todo. Y entonces los hermanos se alentaban, dice, Pablo no perdió la esperanza, el Evangelio vale la pena. ¿Me va siguiendo? Vale la pena creer. Tu vida, mi hermano, es el mejor mensaje que podés dar. Tu vida es el mejor aliento que podés dar a otro. No son tus palabras, las palabras pueden sonar huecas, uno las copia, pero una vida no se puede copiar, ¿no es cierto? Uno es o no es. Y entonces hablaban, dice que algunos predicaban el Evangelio por pretexto. Pretexto es una excusa que uno da, pero en realidad no era el propósito. Cuando el Evangelio no es tu propósito, va a ser tu pretexto. Vas a predicar porque querés alcanzar algo para vos, mi hermano. Vas a usar. Warren Wiersbe dijo una vez, sin un carácter formado, aún la actividad religiosa se puede convertir en un negocio religioso. Tengamos cuidado, mi hermano. Y dice la palabra, lo que predica o pregunta Pablo, ¿qué pues? En el 18. No obstante que de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Acá hay que hacer un alto, mi hermano. Así como en los salmos vieron que aparece de tanto en tanto una palabra Selah, que quiere decir, hagan un alto, mediten, piensen, recapaciten en esta palabra, mastíquenla, esperen la iluminación del Espíritu Santo. Y en esta noche, mi hermano, dice Pablo, porque sé que por vuestra oración, la importancia, mi hermano, de la oración, no me canso de decirlo. Una iglesia que no ora es una iglesia que llora. ¿Me va siguiendo? Un hombre que no aprendió a estar de rodillas delante de Dios
se va a tener que arrodillar más de una vez delante de los hombres, rogando favores. Yo no estoy de acuerdo con el orgullo, pero sí, mi hermano, tenemos que tener dignidad. Me va siguiendo que no es lo mismo orgullo que dignidad. Yo siempre digo que lo peor que hicieron estos regímenes totalitarios, socialistas y comunistas es que le han robado la dignidad a la gente, que los han vuelto unos pordioseros que viven esperando que alguien les lleve algo para que coman. ¿Por qué? Se han acostumbrado a pedir, a buscar el favor, cuando el hombre tiene que tener dignidad, como decía Pablo, y estas manos me han servido para trabajar, para mis necesidades y para los que están conmigo. Pablo no vivía tirando la manga, como comúnmente se dice. Él, cuando tuvo que trabajar, trabajó, mi hermano. Y no solo para él, sino para mantener a los que él llevaba en la obra. ¿Por qué Pablo pudo vivir esa vida así? Primero, la oración. Pero segundo, dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Suministración es cuando a vos te dan, te empoderan. Es como, vieron acá los autos con caja automática, cuando falla la batería, usted no los puede empujar. Entonces tiene que buscar a alguien que tenga un auto con la batería buena y buena voluntad también, porque no muchos te quieren dar un cablazo, como dicen acá, ¿no es cierto? Y usted busca unos cables, ¿y para qué? Para que le transfiera potencia de la batería buena a la batería de su auto que está agotada, que no está trabajando, ¿no es cierto? Eso es suministración. Viene el empoderamiento, la energía del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, pero poder para vivir las 24 horas del día, no cuando estamos reunidos, para manejar un forklift, para mover cosas pesadas, para cuando te golpeas una mano. Necesitas el poder para que realmente Cristo sea glorificado a través de tu vida. Como dice Pablo, por vida o por muerte, sé que Cristo será magnificado en mi cuerpo, dice. La suministración, y note, esto resultará en mi liberación. Yo me atrevo a decirte una cosa, mi hermano, no está hablando del calabozo que se va a abrir. Él está hablando de otra cárcel. Y es la cárcel del yo. De la cárcel de la incredulidad. El que no cree es como el perezoso. El perezoso ve las nubes y no siembra. Esperan siempre, están esperando que vengan tiempos mejores. No, pero cuando cambie el gobierno. No, que esto, no, que lo otro. Y nunca emprenden nada. ¿Sí o no? Y el incrédulo también. Como aquel que le repartió, su Señor le repartió los talentos, ¿vio? Hubo uno que el Señor le dio un talento y fue y lo guardó, ahí lo enterró. Y dice, porque sé que eres hombre duro, que haces milagros, tienes poder, porque recoge donde no sembraste. Fíjense qué tremendo. ¿Sí? La soberanía de Dios, le quedaba exaltación de Dios, ¿no es cierto? Pero él estaba esquivando el bulto. Y su Señor no lo alabó. Lo trató de inútil, ¿no es cierto? Pero fíjense, esa es la liberación, el temor del hombre también, mi hermano. No, pero ¿qué van a decir? No, que lo otro, no. Mire, mi hermano, si nosotros creyéramos más la Biblia, no tendríamos tantos enfermos. Porque dice, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, dice la Biblia. Parece que esa página fue arrancada de algunas Biblias. Sigue estando ahí, mi hermano. Es uno de los medios. Isaías 53 es muy bueno, pero eso es para los maduros en la fe. Hay otros que necesitan que alguien ore por ellos y ver una marca, una señal
Y ahí está el aceite, ¿no es cierto?, en la oración. Hay para todo, hay sanidad para todo. Dios quiere bendecir a todos. El gran problema es que estamos siempre mirándonos a nosotros. Dice la palabra, en mi liberación necesitamos ser liberados, mi hermano, de la incredulidad, del miedo, a la vergüenza, pasar vergüenza. Dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y nosotros nos avergonzamos de obrar en fe en su nombre. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado. Y ahí tomo mi lupa y juego con ella como los chicos, vieron que a grande la traen y uno va viendo cómo las letras crecen, se agigantan y lo otro va quedando de lado. Que Cristo sea magnificado. Y dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No dice en mi lengua, porque nosotros, como dicen los españoles, de lengua me como un plato. Hablamos muy lindo, pero vivimos poco, ¿no es cierto? Dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y sigue hablando, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y dice verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. No para disfrutar de mi familia, de mis nietitos, no, dice. Dice, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y una última cosa que quiero mostrarles acá en estas evidencias de que la vida de Cristo está operando en mí. Verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen. Bendito sea el nombre del Señor, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para nosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén, no solamente creer en Él, no solamente en las buenas, sino también padecer por Él, mi hermano. Teniendo siempre, ¿cuál es hoy la persecución? Mira, yo te digo una cosa, Dios no te va a permitir pasar, préstame atención a esto, Dios no te va a permitir pasar por situaciones donde la gracia de Dios no sea más que suficiente para vos. ¿Me vas siguiendo? Dios no te va a largar solo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Bendito, eso es gracia. Bendito sea Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Con esto en mente vamos a entrar en el capítulo 2. Capítulo 2 veíamos, capítulo 1 podíamos hablar del invierno. El invierno crudo, frío, los árboles sin hojas, no hay flores, ¿no es cierto? Cielos grises, a veces llovizna, vientos helados. Pero ahora viene el capítulo 2, la primavera, el renacer de la vida, ¿no es cierto? Y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completando y gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Mi hermano, si has gustado del Señor, si has sentido la mano misericordiosa y llena de bondad del Señor, Pablo te exhorta, te alienta a que busques la mente, la manera de pensar de Cristo, la mentalidad. Reina Valera traduce: haya en vosotros el mismo sentir. Pero hay esa palabra, la misma mente, la misma mentalidad, o como se habla en inglés, de mindset. ¿No es cierto? Dice, sintiendo lo mismo, nada hagáis por contienda. Contienda es la lucha para alcanzar el poder. Eso, déjalo para los políticos, que dentro de la iglesia no quepa. Yo sería de la idea que ni los políticos entren. Si los políticos van a entrar, que vayan a sentarse a escuchar el Evangelio. No a hacer propaganda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No, pero pará, que mira el cargo que yo tengo. ¿Así? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo se refería a él como el apóstol solamente en algunas ocasiones y no con todas las iglesias. Él no andaba todo el tiempo con la chapita, ¿no es cierto? Hablaba de Pablo, vuestro hermano, Pablo el anciano, Pablo, vuestro colaborador, vuestro ministrador, siervo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Epa, hermano, ¿se da cuenta la necesidad que teníamos de que Cristo viniera y muriera en la cruz? Porque nadie, mi hermano, puede vivir esta clase de vida, salvo que Cristo la viva en nosotros. ¿Me va siguiendo? No es que Cristo te vino a dar un conjunto de reglas, bueno, ahora hacela y yo te pego una sopladita y dale para adelante. No, es Cristo mi vida. Para mí el vivir es Cristo, el estar vivo es por Cristo, mi hermano. Es la fuerza de Cristo, en mí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendió Pablo a disfrutar de Cristo, a alimentarse de Cristo, a recibir la suministración del Espíritu de Cristo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. No dice la Biblia que se vació, se despojó. Ahora note una cosa. ¿Qué tanto dejó Cristo de ser Dios para venir a ser hombre? ¿Y qué tanto fue Cristo hombre sin dejar de ser Dios? Tremenda pregunta, ¿no es cierto? Porque si era Dios, ¿cómo podía morir? Y si era hombre, podía morir, pero no podía redimir, porque el hombre nace del pecado. ¿Sabes una cosa? Eso dejarlo en las manos de Dios. Él lo hizo, no nosotros. La salvación no fue idea mía, ni idea de nosotros. La salvación es de Dios, mi hermano. Nosotros simplemente tenemos que postrarnos y adorar a Dios por tan gran salvación. Mi hermano, fíjate, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cuando en el mundo te enseñan a valerte por vos mismo, a ganar tu espacio, Pablo lo único que quería ganar espacio era para Cristo, no para él. La lupa era para mostrar a Cristo, no para mostrarse a sí mismo. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando yo uso la lupa y la pongo lejos de mí, yo puedo ver las cosas bien, puedo percibirlas bien. Pero si yo la lupa la pongo en mi cara, deforma mi rostro, mi hermano. La lupa no es para agrandarme a mí, la lupa es para agrandar a los otros, mi hermano. ¿Me va siguiendo? Dice la palabra, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mi hermano, nota, Dios venido en carne, en forma de hombre, y estando en la forma de hombre se humilló hacia mí, dejó sus derechos, se despojó de sus derechos. Tenía derecho a un montón de cosas. Y vaya que si se despojó, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo que era lo suyo? Todo en la humanidad, todo lo creó Él. Dice que todas las cosas provienen del Padre. Y todo y nosotros somos para Él. ¿Me va siguiendo? Él vino a los suyos, pero dice los suyos. El mundo no lo podía rechazar, la naturaleza no lo podía rechazar. El hombre, el único ser creado con voluntad libre, lo rechazó. Y los suyos le rechazaron, los judíos. ¿Me van siguiendo? Pero bendito sea Dios. Y mi hermano, vayamos rapidito a Génesis, capítulo 22. Esta noche no puedo dejar este tiempo de palabra de Dios sin ver esto. El sacrificio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis, capítulo 22. Ustedes se acuerdan la historia. Abraham, un hombre que Dios llamó de Ur de los Caldeos, a la tierra que él le iba a mostrar. Y después Dios le promete un hijo y tarda 25 años. Pero ese tiempo de demora en cumplirse la promesa de Dios no fue tiempo de demora. Fue tiempo de formación en el carácter de Abraham, pero también de Sara, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 22 de Génesis. Decía ya cuando él va a alcanzar la promesa de ser padre a los 100 años. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, o sea, puso la leña en orden sobre el altar. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal,
por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en lugar de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Mi hermano, el lugar Moriah es una región donde hay varios montes. No es que era un monte, el monte Moriah, es una región. Y esa región estaba al este de lo que hoy es Jerusalén, mi hermano. Jerusalén fue edificada allí a la ladera de este monte que habló. Hay algunos estudiosos que creen que el monte donde se iba a producir el sacrificio de Isaac va a ser el mismo monte donde va a morir el Salvador del mundo, Jesucristo, el monte Gólgota, en lugar de la calavera. Pero mi hermano, yo le quiero llevar a una cosa. Ellos van a hacer un sacrificio, el muchachito sabe, y habla de un cordero, un animalito, una cría de oveja, que tenía que tener 1 año, un cordero, para el sacrificio del Antiguo Testamento. Pero mi hermano, Dios no les proveyó un cordero, les proveyó un carnero. El carnero es el cordero en su total, en su pleno desarrollo, en la cumbre de su vida. Nuestro Señor murió a los 33 años, que es el momento cumbre de la vida de un hombre, mi hermano. Y recuerda una cosa, la provisión de Dios, Dios proveerá. ¿Cuál fue la provisión de Dios? Ese carnero que simbolizaba a Jesucristo. Mi hermano, Jesucristo es la provisión de Dios. No hay otro lugar de provisión, solamente Cristo Jesús. Ni un hospital te puede dar lo que Cristo te da. En Cristo hay sanidad, en Cristo hay vida, en Cristo hay salud, hay liberación. En Cristo hay provisión, mi hermano. Tenemos que aprender el disfrute de Cristo, a comer a Cristo, a vivir a Cristo. Que Él sea, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Que Cristo sea el todo en nosotros, mi hermano. Necesitas salud, ya Cristo te la proveyó. ¿Cuándo te hizo sano Jesucristo? Cuando estuviste enfermo, no. Antes, 700 años antes que viniera Jesús. Ya Isaías 53 dice que ya el Señor te sanó. Cuando estabas bien sano, ya el Señor sabía que necesitabas salud y te la proveyó. Pero acuérdate, en el monte de Jehová, Dios proveerá. En el monte de Jehová está la provisión. Y hay un cordero, Jesucristo, que es la provisión de Dios. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también con Él, juntamente con Él, todas las demás cosas? Mi hermano, toma a Cristo y toma todo lo que necesitas, porque todo lo que necesitas está en Cristo. Dios te bendiga. Amén.